Buenas noches. Nuevamente los saludamos desde Independencia, la Bienal de Arte de Cusco. Y en esta ocasión quisiéramos presentarles un conversatorio que apunta a difundir las experiencias de eventos culturales y organizaciones culturales en regiones del país, en las ciudades que no sean capital, igual que Cusco, porque nosotros estamos haciendo este bienal desde Cusco, y estamos muy interesados en experiencias parecidas en otras ciudades del Perú, y en este caso estamos con un grupo de colegas de Arequipa. Y el conversatorio de hoy va a estar dedicado a la presentación del portafolio del Colectivo de Artes Visuales, Memoria e Imagen y de la Asociación Cultural Construye. Y la presentación la hará el artista e investigador arequipeño Milko Torres, quien es nuestro invitado del día de hoy. Y también contamos con la participación del artista Duina Rodríguez, el arquitecto Miguel Málaga y su amigo y colega Guido Núñez Zapaza. Ahora les voy a presentar un poco más al detalle a los reunidos en este conversatorio. Milko Torres es licenciado en Artes Plásticas, gestor cultural y curador independiente de larga trayectoria. Duina Rodríguez es licenciada en Artes Plásticas, de destacada trayectoria, fundadora y miembro activo del Colectivo de Artes Visuales, Memoria e Imagen. Miguel Málaga es arquitecto con estudios de maestría en artes y socio de la Asociación Cultural Construye. Y Guido Núñez Zapaza, el cuarto participante de nuestra reunión, también es uno de los fundadores de la Asociación Construye. Y ahora quisiera dar la palabra a Milko Torres, quien va a comentar más al detalle sobre estas organizaciones y los proyectos que han realizado a lo largo de años. Bienvenido, Milko. Buenas noches y te cedo la palabra. Buenas noches, Vera. Ante todo, agradecer tu invitación. También a Gustavo Fernández, que fue el coordinador. Gracias por darnos este espacio para exponer nuestro trabajo. Bueno, mi nombre es Milko Torres. Soy un artista visual arequipeño. Me vengo desempeñando como creador desde el año 1995, 96, claro, que comencé a exponer profesionalmente. Muy joven, realmente a los 16 años que comencé a estudiar artes, ya tenía inquietudes para mostrar mi trabajo y tratar de generar una autogestión desde muy, muy joven, ¿no? Cuando ingresé a la Escuela de Artes Carlos Bacaflor, el año 93, encontré un ambiente muy movido, fui parte de una promoción muy inquieta, que desde temprano nos propusimos hacer las cosas nosotros mismos. El año 95 ingresé a la Escuela de Artes de la UNSA. Ese año conocí prácticamente a mis mejores amigos en el mundo de las artes. Conocí a Duina también, con quien comenzamos a planear muchos proyectos futuros. Es así que el año 96 yo ya me lanzo a la palestra exponiendo cuando todavía era estudiante. Y me encuentro con un gran problema para los artistas jóvenes de mi región, es que todo el medio estaba copado, ¿no? Que en ese entonces habían bastantes artistas ya posicionados que de alguna manera acaparaban los espacios y los artistas jóvenes la teníamos muy difícil, ¿no? Arequipa nunca fue una ciudad muy inclusiva, siempre ha sido muy conservadora y de alguna manera nosotros que proponíamos experiencias más de vanguardia, no teníamos espacio. Es así que desde el año 1999 nos animamos a conformar un colectivo de creación con los compañeros de la Universidad Nacional de San Agustín, de la especialidad de pintura. Yo en la Bacaflor estudiaba escultura y la verdad que era un medio mucho más conservador que la UNSA, había menos espacio para la vanguardia y en realidad me sentía más cómodo con mis compañeros de la UNSA, con quienes soñamos en realmente generar un movimiento, ¿no? Y el año 99 es que decido hacer esto. Entonces aquí pasaría a la exposición de la memoria de todo nuestro trabajo colectivo. Bueno, el año 1999 iniciamos un proyecto colectivo junto a 5 personas. Ese año comenzamos con una exposición que se tituló 5 direcciones.
éramos 5 estudiantes de artes plásticas de la UNSA que decidimos abrirnos un espacio a base de trabajo autogestionado. Yo califico que ese es el año del nacimiento del colectivo Memoria e Imagen, porque de esos 5, de alguna manera quedamos 2 y hemos expuesto casi siempre juntos, ¿no? Esos 2 somos Duina y yo. Los otros 3 eran compañeros de la promoción, era Rafael Barrio Nuevo, que en paz descanse, nuestro amigo partió, otro amigo, José Luis Kawai, que se fue a vivir a Japón y después regresó al Perú, pero se fue a vivir a su tierra, que es Madre de Dios, así es que se alejó de nosotros. Y un amigo que también falleció, que era Álvaro González, ¿no? Que después también invitó a otro amigo que se llama Cristian Flores, que inicialmente expusimos en 2 o 3 exposiciones los 5, ¿no? Pero la base éramos los que estudiábamos en la misma aula, digamos, ¿no? El 2000 ya participamos en otro proyecto, un cuarto proyecto de exposición que se llamó Nuevas Propuestas y otro proyecto que se llamó Arte Sur Peruano. Ya teníamos 5 propuestas autogestionadas. Es ahí que yo, sin darme cuenta, comencé a hacer la labor de gestor, ¿no? Gestor, coordinador, productor, porque realmente mis compañeros estaban más dedicados al tema creativo y alguien tenía que hacer el trabajo de gestionar. Entonces, yo asumí ese rol y comencé a gestionar estas 5 primeras exposiciones y el fruto directo de esa experiencia fue que la Dirección de Cultura de la universidad nos cedió un espacio para exponer nuestra obra de manera permanente en una tienda de arte, ¿no? A ese proyecto le llamamos Art Store. Ese proyecto duró 5 años, ¿no? Y realmente fue fructífero porque gracias a esas 5 oportunidades que tuvimos de hacer realidad el proyecto Art Store, pudimos comenzar a sostenernos con la venta de nuestra obra. Arequipa tiene la posibilidad de recibir bastante turismo extranjero y realmente siempre fue el turismo de otros países el que era nuestro mercado, ¿no? Entonces, tanto Duina como yo asumimos el rol de dirigir esa tienda de arte y comenzamos a crear ya un movimiento que escapaba a solo los estudiantes de la UNSA. Ahí ya se sumaron otros artistas, algunos compañeros que pertenecían a mi promoción de la Bacaflor, como Jaime Antillaque, Miguel Vilca, por ejemplo, se unieron a esta iniciativa. Mis compañeros ya de la promoción de la UNSA, Wilder Espinosa, Raúl Quiroga, Jorge Valdivia. Art Store, esa tienda se convirtió como una especie de punto de encuentro. Bueno, de esa gestión también me hice cargo yo. Los 3 primeros años básicamente nos dedicamos a sostener el proyecto para tener recursos y para seguir haciendo cosas, ¿no? Y ese fue el momento en que partieron también nuestras carreras, ¿no? A nivel individual, comenzamos a hacer participaciones en concursos, bienales y comenzamos a destacar y de alguna manera nos fue bien a inicios del milenio. El año 2003 ya retomé otra vez la labor de gestor y ya comencé a trabajar más como curador. O sea, me encargaba un poco de la selección de las obras, de pedirle a mis compañeros de que se esfuercen un poco más en tal línea o no, o sea, sin tomármelo, o sea, como algo ya concebido desde el inicio, comencé a asumir ese rol por el año 2003 aproximadamente, pero aún no firmaba como curador los proyectos. El 2004 insistimos también con 2 muestras más y ahí cuando yo recién comencé a tomar conciencia de que ya podía considerarme el curador de los proyectos, ¿no? Porque ya teorizaba, ya le daba un marco teórico y ese año 2004 también fue el último año en que existió nuestra tienda de arte, o sea, ya la UNSA nos quitó ese apoyo, hubo un cambio en la dirección y como es como que ya ese año ya nos lanzamos de manera totalmente independiente al ya no tener el apoyo directo de la Universidad San Agustín, ¿no? Entonces, es así que el año 2005, ahora paso al inicio de Construye, el año 2005, dada la actividad que yo tuve como gestor y como curador, soy convocado por un colectivo de estudiantes de la Escuela Carlos Bacaflor a ser parte del proyecto Construye, que fue un festival de arte planificado para abrir las puertas de una institución como el Centro Cultural de la UNSA a la vanguardia, porque seguía dándose la misma problemática que nosotros tuvimos en los 90, de que Arequipa seguía siendo muy conservadora,
que en las escuelas se fomentaba mucho la plástica académica, la pintura al óleo sobre lienzo, de bodegones, desnudos, la acuarela, o en el caso de la escultura, la figura humana, y no se salía de esto, ¿no? Entonces, los jóvenes artistas de Bacaflor de los primeros años fundaron un colectivo que se llamó el Colectivo Arial. En la parte inferior de este afiche está el logotipo del Colectivo Arial. Ese colectivo fue el germen de Construye, ¿no? Ese colectivo, sobre todo, estaba a la cabeza de dos personas, que eran Augusto Carrasco y Armando Mamani. Armando Mamani hasta el día de hoy está con nosotros en Construye, él realmente es parte de esa raíz, ¿no? Entonces, es Augusto Carrasco quien me convoca a mí para ser parte de este proyecto como curador. Entonces yo junto a dos destacados críticos de ese momento, que eran Tito Cáceres y Eduardo Ugarte, hicimos la curaduría de ese festival, curamos las muestras, invitamos artistas, yo me encargué de una selección que incluía a un artista brasileño, Nicolás Petrus, invité a algunos artistas de Cusco, se logró hacer 2 sedes del festival, se hizo también en la Editora Perú, en el Centro Cultural de Editora Perú y en el Centro Cultural de la UNSA. Realmente fue muy interesante este festival porque Augusto, que también es poeta, convocó a mucha gente de la movida de literatura. Y además sumaron a gente de teatro, hubo mucho interés en armar un concierto. Armando Mamani, que es nuestro socio hasta el día de hoy, es un chico bien inquieto y que pertenece a la movida punk, arequipeña, y él también ayudó a organizar el concierto. Se hizo un pasacalle con los amigos de Voces Entre Tablas, que es otro colectivo que en esos años comenzó a trabajar con nosotros. Entonces, surge como un proyecto multidisciplinario, interdisciplinar y también multigeneracional, ¿no? Porque ya eran 2 generaciones inmersas en el proyecto, ¿no? Tanto los artistas de memoria e imagen, que éramos una generación anterior a los chicos del colectivo Arial, que recién estaban estudiando arte en ese momento. Entonces, el 2005 fue como un encuentro interesante entre 2 generaciones que se dieron la mano. Fue un evento inédito, en Arequipa nunca se había propuesto un festival así. Realmente salimos muy felices del resultado, pero no terminábamos de cohesionarnos porque recién nos estábamos conociendo, o sea, estas 2 generaciones recién se estaban conociendo. Los chicos, los estudiantes de Bacaflor, no todos terminaron la carrera, muchos se quedaron en el camino, muchos de los artistas que eran también parte del colectivo Memoria e Imagen entraban y salían, no siempre estaban los mismos. Es así que el proyecto de alguna manera se quedó en el tintero y año tras año postergábamos una segunda edición. Mientras tanto, el colectivo Memoria e Imagen seguía trabajando, yo ya me fortalecí más como curador a nivel regional, y es el año 2011 que Augusto Carrasco, el líder del colectivo Arial, Armando Mamani y yo tomamos la decisión de hacer una segunda edición del Festival Construye, ¿no? Tanto Augusto como Armando ya estaban más fortalecidos como operadores culturales. De alguna manera yo ya me había afianzado más como gestor y como curador, y es así que a la par de otros colectivos, no solo Memoria e Imagen, decidimos hacer realidad este festival Construye. En ese festival nos apoyaron los chicos de Voces Entre Tablas en teatro, el colectivo Cerco Eléctrico, que era un colectivo de músicos, que también trabajaban con otro grupo de chicos inquietos que hacían música y estaban metidos en el mundo digamos, de la experimentación, ¿no? Y como siempre, nuestra intención fue abrir puertas a la vanguardia en Arequipa, ¿no? Solo que en esta oportunidad ya trajimos invitados de la capital, de Lima, vino Alfredo Márquez, Alex Ángeles, trajimos una muestra importante curada por Emilio Tarazona sobre el accionismo en el Perú. En Arequipa nunca se habría hablado del accionismo de una manera tan intensa. Vinieron varios invitados que tocaron el tema, como Cristian Luna. Ese año 2011 fue como el reencuentro, ¿no? Pero en este reencuentro ya se sumaron otra nueva generación. Es ahí que entran varios socios jóvenes de ya una tercera generación, que no solo venían del mundo de las artes, ¿no?
entraron a nuestra organización muchos poetas, diseñadores gráficos, ¿no? Es ahí, por ejemplo, que se une nuestro socio Guido Núñez. También entraron muchos chicos que estaban un poco metidos en la movida hippie, que tenían una casa cultural que se llamaba Tambo de Bronce, nos dieron espacio también, y bastantes estudiantes. Este año sí fue como que un año en el que nos abrimos mucho a los estudiantes tanto de Bacaflor como de la Escuela de Artes de la UNCE. Y nada, logramos hacer un gran concierto en el Teatro Municipal de Arequipa, fue un concierto muy grande. Realmente después de ese año, Arequipa comenzó a pensar ya en proyectos colectivos, que era lo que a mí más me interesaba como operador cultural, porque el carácter del artista arequipeño, del operador cultural arequipeño siempre ha sido muy individualista. Y al fin, con este segundo festival Construye, yo me sentí satisfecho en haber logrado que se cree una movida de colectivos. O sea, ya no solo era nuestra movida, sino eran otros colectivos que ya estaban haciendo sus cosas solos. Bueno, el año 2012 hicimos la tercera edición del Festival Construye. Este año ya nos pusimos más teóricos, ya nos pusimos más políticos. Reiteramos la invitación a nuestros aliados limeños. Bueno, vino Alfredo Márquez, Alex Ángeles, Carlos León, Cristian Luna, Ana Lucía Riveros. Fueron bastantes invitados que llegaron a Arequipa desde Lima. Ese año nos pusimos bien ideológicos. Por cierto, quien está en la portada del afiche de nuestro socio fundador Armando Mamani, que él está desde el 2005 en el proyecto. Armando ese año fue la figura central del afiche, con el puño en alto. Y fue muy interesante lo que pasó el Construye en 2012. Yo creo que ese año dio lo que siempre pasa en las organizaciones, es que cuando un proyecto ya madura, todos quieren tomar la dirección de alguna manera y generar su propio proyecto, ¿no? Ese 2012, un poco que los que participaron en el proyecto ya comenzaron a tener personalidad y también al finalizar el proyecto ya nos comenzamos a sacar chispas, porque algunos de los colaboradores no gustaban mucho del tema ideológico, por ejemplo, o del protagonismo que tenía el arte político en el proyecto. Es así que para el verano del 2012, ya comenzamos a pensar en cómo hacer también un, o sea, queríamos que el proyecto se convierta en un laboratorio también. Es que ese año también organizamos talleres, seminarios y cursos de extensión. O sea, la asociación se fundó formalmente ese año, el 2012, nos inscribimos en registros públicos, formalizamos, y ese año es que ya comenzamos a dar nosotros capacitación, o sea, en colaboración siempre con los socios limeños, sobre todo con Alex Ángeles, que nos apoyó bastante. Comenzamos a dar talleres, tanto a nivel técnico como también de gestión, ¿no? Desarrollo de proyectos, no sé, vino Mijail Mitrovic a apoyarnos en un taller que era muy importante, en un tema político, ideológico. Ese año se hizo bastante trabajo en investigación, en lectura. Eh, no sé si para bien o para mal, pero ese esfuerzo que hicimos de meterle bastante rollo ideológico a nuestro proyecto quebró un poco a la asociación. Entonces, para el 2013 se nos fueron varios socios, sobre todo los amigos del movimiento hippie, como que, no sé, decidieron distanciarse. También los poetas, porque los poetas son muy celosos del protagonismo de otros artistas y también decidieron distanciarse. Supongo que no les gustaba mucho tener una programática determinada por los artistas visuales y ellos querían ser más libres, ¿no? Entonces, el 2013 caemos otra vez en un corte y solo se hicieron 3 ediciones del Construye, que era un festival nacional de arte contemporáneo. Y bueno, yo seguí trabajando como curador en otros proyectos y dado que ya habíamos hecho un gran esfuerzo en fundar la asociación, es que yo me propongo replantear todo, ¿no? El año 2013 abrí otra ventana para proyectos, que fue el proyecto Outside. Bueno, el 2012 ya hice una primera edición, pero el 2013 lo fortalecí, el proyecto Outside.
Ya nos mudamos, dejamos de trabajar con la UNSA, con los amigos de Tambo de Bronce, y comenzamos a trabajar con la Alianza Francesa de Arequipa. Y bueno, mientras pensaba qué hacer con el festival, abrí este proyecto de Salón Regional de Arte Contemporáneo con los socios que quedaron de Construye y los artistas del colectivo Memoria e Imagen, ¿no? Una vez más, juntos, ambas organizaciones, que no eran lo mismo, porque eran casi dos generaciones, pero ya nos pusimos a trabajar en proyectos más serios, ¿no? O sea, como que ya nos capacitamos dentro del marco teórico, ya cogimos un rollo conceptual y ya nos podíamos lanzar con un proyecto un poco más ambicioso para buscar hacer una sinergia con el mundo de las ciencias sociales, que era algo que siempre nos interesó desde el inicio de nuestros trabajos colectivos. Bueno, este proyecto Outside, que significa al margen, ¿no? Para mí era como una plataforma de trabajo con los artistas que habían tomado distancia de la movida superficial que había en Arequipa. O sea, en este proyecto participaban sobre todo artistas que desarrollaban nuevos medios y que no tenían una obra convencional para el gusto arequipeño, ¿no? Habían bastante, bueno, yo mismo dejé de pintar, comencé a participar, por ejemplo, la foto del afiche es un trabajo mío de la Cachina de Arequipa, y comencé a trabajar con fotografía, comenzamos a trabajar con artistas que trabajaban graffiti en la calle, los artistas del colectivo Memoria e Imagen se propusieron no usar técnicas convencionales que aprendimos en la escuela de artes o variar los formatos, o sea, teníamos muchas ganas de hacer trabajo de vanguardia. Entonces, el 2013 Outside arranca con más fuerza, dado que el 2012 como que todavía era un proyecto inicial, ¿no? El 2013 ya comenzamos también con los conversatorios. Por ejemplo, acá pueden ver una nota periodística. En esa nota, por ejemplo, en esa oportunidad, el segundo Salón Regional de Arte Contemporáneo tuvo también un eco con un conversatorio que hablaba sobre los temas elegidos ese año. Ese año tuvimos la participación de un catedrático de la Universidad Católica, un arquitecto, ¿no? Y también de Patricia Salas O'Brien, que era la reciente ministra de Educación, ¿no? Que junto a Edward Chuquimia nos acompañaron para analizar la propuesta del proyecto y, bueno, enriquecer a nivel teórico el proyecto, ¿no? Es así que el 2014 ya firmamos un convenio con la Alianza Francesa para construir un nuevo espacio. La Alianza Francesa tenía un espacio prácticamente en abandono que había sido restaurado, una casa que les habían donado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, que es el distrito donde yo habito, y decidimos presentar un proyecto, firmar un convenio con ellos y fundar un centro cultural descentralizado, ¿no? Que no esté en el centro histórico de Arequipa, que trabaje temática también de la periferia. Y bueno, ese año hicimos una alianza con una asociación protectora de animales, hicimos una muestra en beneficio a esta asociación, donamos unos fondos para que ellos puedan sostener su albergue de perros. Esa fue la muestra Sociedad Solidaria. Después hicimos una muestra sobre la cachina, que queda en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, y sobre todo el entorno del distrito, ¿no? Muchos de los artistas cercanos al proyecto, tanto del colectivo Memoria e Imagen como de Construye, conocen bastante el distrito, que es relativamente céntrico, ¿no? Entonces, trabajamos en base al distrito, ya una muestra fotográfica, ¿no? Hicimos en realidad 3 proyectos, y después de esos 3 proyectos, también desarrollamos un taller de cocina vegetariana con otro de nuestros socios, que es Junior Montoya. Después de esos proyectos, el Centro Cultural Descentralizado de la Alianza Francesa arrancó, tuvo interés, se activó, pero para mala suerte nuestra apareció una persona que les propuso alquilarles el espacio para poner un colegio especial. Entonces la alianza, que necesitaba recursos, prácticamente no respetó el convenio que tenía con nosotros y firmó un contrato de alquiler. Así es que nos quedamos con ese centro cultural descentralizado. Pero para no perder el trabajo ya hecho, nosotros continuamos con Outside en la Galería de la Alianza Francesa del centro de la ciudad, y ya le dimos más impulso a la temática
ligada a las ciencias sociales, ¿no? El Outside 3 ya tuvo temas más profundos, tocamos el tema de la exclusión, la discriminación interseccional, que es un tema que afecta mucho a la sociedad arequipeña. Comenzamos a trabajar con algunos artistas como Jesús Álvarez, artistas que realmente estaban interesados en el tema de género, ¿no? La mayoría de artistas que quedaron en Construye participaban ya casi obligatoriamente en este proyecto, y los de Memoria e Imagen también, todos estaban inmersos. Ese año también hubo un conversatorio, ese año ya nuestro socio Miguel Málaga se une como iniciando su interés por estos proyectos, primero como colaborador, ¿no? Mantuvimos el nexo con la Alianza Francesa el 2014 y esto ya nos permitió rearmar nuestro proyecto de festival. Realmente yo tuve que tomar esa decisión porque vi que la ruptura con los antiguos socios de Construye ameritaba un cambio de nombre y también un cambio de diseño de proyecto, porque hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta de que muchos de los invitados nacionales a las exposiciones como que perdían el interés por Arequipa después de la exposición, ¿no? Y como que no se daba una verdadera sinergia con los colegas de otras ciudades del Perú y que quizás deberíamos ser un poco más ambiciosos con el proyecto de festival. Entonces es que decidí trabajar más con artistas del extranjero y como que al inicio era 50-50, ¿no? Entonces ese año invitamos artistas de Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, España, intentamos darle un carácter más, inclusive más contemporáneo, ya prácticamente el trabajo que hacíamos con Construye se encerraba, digamos, en un Salón Nacional de Arte Contemporáneo y Pleamar alimentaba el proyecto con un salón internacional. Entonces, continuamos con los espacios de diálogo, los talleres, también siempre hicimos un concierto de cierre, el festival del 2014, Pleamar, ya surgió de una manera más fuerte, digamos, con el perfil que tengo tanto yo como curador como gestor y con el perfil que tiene la Asociación Cultural Construye y el colectivo Memoria e Imagen en el marco de la cultura a nivel regional, ¿no? O sea, nuestra obra se caracteriza por tener una fuerte incidencia en temas sociales. Entonces, el 2015 ya el Ministerio de Cultura nos dio una mano, el 2014 y el 2015 llevó una selección de lo expuesto el 2014 a la playa. O sea, en verano de 2015, el proyecto Pleamar 1 tuvo un eco en las playas de Mollendo, en un centro cultural que tienen en Mollendo, y llevamos la muestra para que todos los que no pudieron verlas en la ciudad, las obras, las vean en la playa, ¿no? En el Centro Cultural de Mollendo. Y de alguna manera ya en ese momento sentíamos el apoyo del Ministerio de Cultura. Fue ese año que nos invitaron ya a ser parte de la red de puntos de cultura y logramos el reconocimiento. Bueno, el año 2015 también tuvo la cuarta edición del proyecto Outside. Ese año hablamos de 3 temas específicos: odio, tensión y conflictos sociales. ¿Por qué? Porque en esos años se dieron en Arequipa sobre todo los conflictos del proyecto Tía María, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos midiendo el termómetro de lo que pasa en nuestra región. Entonces, ese año pensamos que era importante hablar de los conflictos sociales, del odio, de la tensión que existe en la sociedad arequipeña. Este proyecto Outside 4 se complementó con un conversatorio con 2 catedráticos de la Facultad de Sociología. Entonces, y también volvimos a tener el proyecto del Ministerio de Cultura, de la DDC, y ya nos sentíamos como que más fortificados. El 2004, claro, bueno, este es el catálogo de ese proyecto. Comenzamos a trabajar con el colectivo de fotografía GEA, unos destacados fotógrafos arequipeños jóvenes, fotoperiodistas. También invitamos ya a un performer. O sea, el proyecto cada vez se hacía más multidisciplinario, cada vez tenía obras más de vanguardia. Ese año también invitamos a la Cátedra Libre a Alberto Flores Galindo, que era un colectivo de estudiantes de sociología de la UNSA que participaron con un video documental que habían producido
mucho antes sobre el Arequipazo. Entonces estábamos inmersos en toda la temática de los conflictos sociales de la región Arequipa durante los últimos 15 años, 10 años. Entonces, bueno, esto fue el Pleamar 2000, el Pleamar 2, que se hizo el 2015, ese año mucho más fortalecidos, tanto con la experiencia de Construye, Pleamar y Outside, hicimos una segunda edición, realmente fue para nosotros importantísimo ese año porque como que ya teníamos un equipo consolidado, un equipo fuerte, ese año realmente vinieron varios artistas de otros países a exponer, nos mandaron su obra. Tuvimos la colaboración también de varios artistas de otras ciudades del Perú. Siempre intentamos trabajar sobre todo con ciudades periféricas. O sea, si bien hemos invitado siempre a gente de Lima, hemos intentado trabajar con artistas de Cusco, de Trujillo, de las ciudades más importantes del Perú, ¿no? Y lo que queríamos era como que alimentar eh, lo que pasa fuera del Perú con lo que pasa en provincias, ¿no? Una relación, ¿no? Que de alguna manera los artistas arequipeños o de las ciudades surandinas tengan contacto, ¿no? Es que así, cuando llegaba algún artista internacional a Arequipa, atraído por el proyecto, siempre se daba un salto por Cusco y había algún tipo de sinergia por otras partes del Perú, ¿no? Ese año fue importante. El año ese mismo año se dio la quinta edición del proyecto Outside. El proyecto Outside ese año fue muy picante, ¿no? Ese año nos pusimos los artistas que quedaron, como que fueron los que más se esforzaron durante las 4 ediciones. Ese año fue un poco más rígido con la selección y tocamos sobre todo temas de identidad, porque pensamos que la identidad arequipeña está en crisis, en construcción. Entonces abordamos el tema de la identidad dentro de los conflictos sociales para cuestionar un poco a la sociedad arequipeña. Y desde el inicio, yo como curador, pensé que, dado que estábamos incomodando, podía darse algún tipo de reacción adversa. Pero pensamos que era importante que todo lo trabajado en los proyectos anteriores también sirva para aportar y mover un poco la realidad del medio cultural arequipeño. Ese año volvimos a trabajar con Jesús Álvarez, que es un artista de la comunidad LGTB, y volvimos a exponer un proyecto que él tenía de una bandera rosa de Arequipa y un GIF hecho en video que incomodó mucho a los poderes fácticos de Arequipa. Ese año la Alianza Francesa cometió un gran error desde mi punto de vista para su imagen institucional y decidió censurar nuestro proyecto. Entonces, Outside 5 fue censurado. El 2016 fuimos víctimas de la censura, nos sacamos chispas con la Alianza Francesa y es que así ese año decidimos no hacer otra edición de Pleamar hasta que se solucione el problema con Outside. Lamentablemente la organización de la Alianza Francesa no se defendió bien de los poderes que existen en la ciudad porque fueron poderes políticos, religiosos, empresariales, los que influyeron en la decisión de cortar la exposición. Nos ofrecieron la solución de continuar con el proyecto si es que expulsábamos al artista Jesús Álvarez, pero nosotros ya teníamos un nombre ganado y decidimos hacer frente a esta censura. El caso es que explotó esto y el proyecto Outside realmente tuvo mucho más eco del que esperábamos y bueno, incluso la misma Alianza Francesa de Lima, o sea, la Embajada Francesa de Lima, les dio un jalón de orejas de alguna manera por lo sucedido a los directivos regionales y tuvieron que estrecharnos la mano después, pero la censura ya se había dado, ¿no? Entonces el proyecto Outside se corta el año 2017 y se retoma recién el año 2018. Y ya ese año nosotros ya hablamos del tema de la inclusión y de la convivencia, ¿no? Ya estamos proponiendo una sanación, pero también un cuestionamiento a todo lo que estaba pasando en Arequipa. Entonces, esos son los últimos 2 afiches del proyecto Outside. Bueno, acá hay una nota periodística de este tema de la censura que les comenté, lo cual también un poco ha servido para que tanto la Asociación Construye como el colectivo Memoria e Imagen
se hayan ganado un sitial, ¿no? Dentro del arte comprometido Arequipa, pero también se nos ha estigmatizado un poco, ¿no? Porque mucha gente piensa en Arequipa que somos incómodos, que el arte no tiene que hablar de política, de ideología, de género. O sea, a Arequipa no le gusta el arte que incomoda al establishment, ¿no? Entonces, por ahí nosotros nos hemos hecho fama de incómodos. Bueno, acá está la nota periodística es un testimonio de la censura que se dio, ¿no? Entonces, el año 2017 ya como que limamos asperezas con la Alianza Francesa y decidimos hacer ya un Pleamar 3, ¿no? Otra vez internacional, otra vez con el interés de generar relaciones con artistas de afuera. Ya este año estábamos totalmente convencidos de que trabajar con gente del exterior es mucho más fructífero para los artistas que somos víctimas del centralismo peruano. O sea, los lobbies, las argollas de artistas, curadores, críticos que hay en la capital, no nos van a dar bola nunca y perdemos el tiempo trabajando con ellos. Entonces, ya para el Pleamar 3 estábamos convencidos de que deberíamos fortalecer nuestras relaciones con artistas de otros países. Ese año tuvimos varios auspiciadores, ese año ya no tuvimos el apoyo del Ministerio de Cultura, pero nos lanzamos a la palestra solos y realmente fue muy interesante, ¿no? Fue muy bueno. Lamentablemente la Alianza Francesa seguía en las pugnas entre tener un perfil más abierto, open mind, y sucumbir ante el fascismo que impera en la movida cultural arequipeña. Lamentablemente pasó lo que no queríamos que pase, bueno, y se cortó ese año el proyecto. Me gustaría acotar que ese año le rendimos homenaje a uno de nuestros socios silenciosos, que era Juan Javier Salazar. Juan Javier, un reconocido artista peruano, limeño, que de alguna manera estuvo desde el inicio en la sombra, apoyando, aportando con contactos, con ideas. Juan Javier, en cierto modo, era un co-curador, porque siempre me estaba llamando por teléfono y diciéndome, oye, Milko, va a llegar tal artista, ¿por qué no lo sumas a tu proyecto? Hay artistas como Héctor Canonge o artistas de Costa Rica o de Colombia que se han unido al proyecto Pleamar y fue idea de Juan Javier. Y ese año hicimos la primera retrospectiva en homenaje a Juan Javier que había fallecido. Y también comenzamos a incursionar en el tema de los proyectos de incentivo al coleccionismo porque nos dimos cuenta que en Arequipa realmente no hay mercado de arte y que se necesitaba incentivar a que la gente consuma arte, ¿no? Entonces, ese año también ya le dimos ese tenor al festival. El año 2018 hicimos el Pleamar 4, también en la Alianza Francesa, todavía sobrevivía la relación con la Alianza Francesa, ya no era tan buena, pero nos apoyaban todavía, ya no teníamos el apoyo del Ministerio de Cultura porque había habido un cambio de director. Sin embargo, logramos sacar adelante el proyecto, ¿no? Con la Alianza Francesa hubo un cambio de director, el director cumplió con nosotros a pesar de las fricciones que hubieron. También en Lima nos comenzaron a apoyar, creo que la presión venía de Lima, ¿no? De la Embajada de Francia, que no les gustó nada el tema de la censura. Ese año tuvimos más artistas internacionales, continuamos con los espacios de diálogo, casi siempre la labor curatorial recaía en mí, pero siempre sobre todo mi apoyo eran los chicos de memoria e imagen, porque eran los compañeros que habían estudiado conmigo artes, tanto Dina Rodríguez como Wilder Espinosa, pero también estaban los socios de Construye que ya habían aprendido en tantos años de trabajo, ¿no? O sea, ya para el 2018 teníamos algo de 7 años de trabajo juntos. Entonces, ya ese año como que las cosas nos resultaron como que más rápidas, más fáciles. Fue muy enriquecedor sentir que el colectivo tanto de Construye como Memoria e Imagen ya estaba como que profesionalizado, o sea, el equipo de montaje es uno de los mejores que existe en Arequipa, ya podíamos afrontar varios otros proyectos que ya no tenían nada que ver tanto con Construyo con Memoria e Imagen, sino algunos artistas ya hacían sus muestras individuales, ya otros tenían otros proyectos, entonces ese año fue muy interesante para nosotros, pero lamentablemente llegó un nuevo director a la Alianza Francesa que no veía muy bien nuestro proyecto,
decidimos cortar con la alianza, ¿no? Porque realmente la Alianza Francesa de Arequipa hoy en día tiene un perfil muy conservador. Entonces, nos quedamos sin una infraestructura donde operar el proyecto ese año. Entonces, tuvimos que replantearnos el proyecto de Pleamar 4. Bueno, ese año trajimos un salón de arte indígena. Un curador que colabora mucho con nosotros es Edinson Quiñones, de Popayán, Colombia, de Cauca. Ese año trajimos este Salón Internacional de Arte Indígena desde Colombia, pero nosotros, los artistas de memoria e imagen, ya habíamos participado en la edición de Popayán y Bogotá, o sea, ya estábamos realmente teniendo una relación con artistas de otros países, colaborativa, ¿no? Entonces, ya el proyecto Pleamar estaba rindiendo frutos como plataforma de conexión internacional. Y ese año también tuvimos la satisfacción de traer un testimonio de esa colaboración a Arequipa. Bueno, la Embajada de Francia y la Alianza Francesa de Lima, como una forma de disculpa por el maltrato que recibíamos en Arequipa, nos propuso hacer una muestra en la Alianza Francesa de La Molina y llevar toda la propuesta que teníamos, tanto con Outside y como Pleamar, a la capital, ¿no? Es así que construimos una especie de resumen de todo lo trabajado los años anteriores con la Alianza Francesa en la muestra En Marche, el lado oscuro de la Ciudad Blanca, que se hizo en Lima. Y para mí fue fantástico lo de esta exposición porque se hizo en un distrito periférico, que si bien es de clase alta, pero yo me vi totalmente sorprendido que el día de la inauguración había un montón de gente joven, eh, también inclusive gente que tenía origen arequipeño o arequipeños residentes en Lima, que se enteraron que el colectivo que fue censurado en Arequipa llegaba a la capital a exponer su propuesta, ¿no? Su propuesta artística. Y de alguna manera viajamos ya con todo nuestro rollo, ¿no? Entonces ya nuestra movida salía de Arequipa. Entonces, el 2018 terminamos de esta forma, rompimos relaciones con la Alianza Francesa de Arequipa, tuvimos un reconocimiento con la Alianza Francesa de Lima, un acercamiento a ellos, y ya, o sea, como que nos sentimos más fortalecidos, ¿no? El año 2019 ya no hicimos el festival porque todavía estábamos pensando dónde nos íbamos a mudar, y es que así tuvimos el primer intento de acercarnos a la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, que tenía un director que nos abrió las puertas, y como para ver cómo estaba la situación ahí, realizamos este proyecto que se llamó Arte Asequible, que en realidad era una feria de arte, ¿no? Propusimos un espacio de precios módicos, acá pueden ver que pusimos que habían obras desde 100 soles, para que el público arequipeño se acerque al trabajo de los artistas del colectivo Memoria e Imagen, sobre todo, ¿no? Y algunos artistas invitados. Se vendió algo, gracias a esta muestra pudimos pasar bien el fin de año, pero lo más importante de este proyecto es que logramos gestionar con la biblioteca regional la infraestructura para el siguiente año y para poder hacer el proyecto del 2020 de un Pleamar 5. Lamentablemente vino la pandemia y no se hizo inmediatamente, pero antes de eso, dado nuestro trabajo colectivo constante, el Ministerio de Cultura se volvió a acercar a nosotros, como lo dije antes, estamos reconocidos como puntos de cultura por el gobierno peruano, y la DDC de Arequipa, mediante su coordinador, el señor Ernesto Toledo, se acercó a mí y me propuso hacer un proyecto con todo nuestro rollo sociológico y este rollo que tenemos de increpar a la identidad arequipeña para proponernos una alianza con la Universidad Católica Santa María. Es así que nace el proyecto Raíz en la Casa de la Cultura de la Universidad Católica, que a la par está alojado ahí el Museo Santuarios Andinos, que aloja la momia Juanita y todo esto. Entonces, este proyecto Raíz pretendíamos hacer una segunda edición este año. Lamentablemente falleció el director, que era nuestro, digamos, mecenas, y no se ha podido concretar porque también hay muchas dificultades por la alianza, ¿no? Pero ya estábamos como que trabajando en una nueva idea de proyecto, concentrarnos en el tema de la identidad. Y sí, estoy muy interesado en hacer una segunda edición del proyecto Raíz. Y bueno, ya ahí estábamos entrando en la época de pandemia. Lamentablemente la pandemia nos golpeó muy fuerte.
y no se pudo gestionar nada, postergamos la ejecución del proyecto Pleamar 5, que era para el 2020, lo postergamos para el 2021. Logramos ser beneficiarios de una línea de apoyo económico del Ministerio de Cultura, tuvimos ese apoyo económico, la asociación se volvió a reintegrar, el Colegio de Memoria e Imagen también volvió a participar. Una vez más, decidimos ponerle más punche a la muestra internacional, e invitar menos limeños, porque cada vez más nos queremos alejar de Lima, invitar más artistas o de las ciudades periféricas o de otros países, pero también en ciudades periféricas, ¿no? Entonces este año se dio Pleamar 5, y dado que ya teníamos un apoyo económico del ministerio, lo que decidimos es un poco apoyar también artistas jóvenes, ¿no? Bueno, este es el proyecto que diseñé como muestra nacional. Hay artistas de Cusco, de Lima, de Puno, de Trujillo, hay artistas, o sea, consagrados, pero también jóvenes. Siempre tratamos de mezclar varias generaciones. A la par de la muestra nacional se hizo la muestra internacional, que también tiene un discurso conceptual propio, con artistas de Chile, Colombia, México, Guatemala, Brasil, Bolivia, Costa Rica. También estas relaciones han sido muy interesantes. Hemos traído obra de artistas realmente destacados que a la par de estar exponiendo en Pleamar, están exponiendo en ciudades importantes de Europa, de Estados Unidos o de sus propios países. Entonces, esto nos ha llenado mucho por el alto nivel de los invitados internacionales y también del buen resultado al trabajar con los artistas peruanos que fueron invitados a esta muestra. A la par, nos propusimos apoyar a un artista emergente, hicimos una muestra individual de Nicolás Grovas, que es un joven artista arequipeño muy interesante, con una obra muy interesante. En esta exposición expuso su obra pictórica, y para nosotros es importante eso del apoyo al artista joven, ¿no? Entonces, este año hemos hecho vigente que tenemos esa intención. A futuro pensamos que en cada Festival Pleamar va a haber una muestra de un artista joven. Bueno, y como parte de este proyecto, para finalizar esta exposición, está la idea de que nuestra personalidad virtual, como Construye, como Pleamar, como Memoria e Imagen, como todo este colectivo que hemos ido formando con tantos años de trabajo, se convierta en una entidad llamada MACA. ¿Qué es MACA? Es el Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa. Si bien existe un museo de arte contemporáneo en Arequipa, existe como un fantasma, porque el museo cerró ya hace muchos años y existe una entidad que no se sabe si está viva o muerta, ¿no? Pero se llama MAC, ¿no? Ellos han decidido tomar el nombre de MAC. Y yo durante muchos años estaba con la idea que un nombre mucho más interesante sería maca, porque es un nombre más andino, tiene que ver con un fruto andino que es un superalimento. Como que a la sociedad criollo mestiza arequipeña no le gusta mucho esa identidad andina y nunca nadie me hizo caso. Entonces este año decidimos fundar el Museo Virtual Maca, ¿no? El Museo Virtual Maca aloja toda la actividad de memoria e imagen y construye. O sea, en la página web están tanto los proyectos de Pleamar, Outside, Construye, y pensamos subir todo lo que hemos hecho durante todos estos años de trabajo. O sea, toda la memoria de los colectivos que han sido parte de nuestra movida va a alojarse ahí, y prácticamente Maca es un prototipo, ¿no? Es una propuesta de que la ciudadanía, de que los operadores culturales independientes nos apropiemos del proyecto de tener un museo de arte contemporáneo en la región Arequipa. Que ese proyecto deje de ser el punto de encuentro de la clase alta que predominaba en el patronato del Museo de Arte Contemporáneo anterior. Que los artistas, que los artífices, que los gestores independientes, que los curadores, los investigadores independientes tomen el proyecto y lo hagan suyo. Eso es lo que estamos proponiendo desde una perspectiva disidente, irreverente para el establishment local. De alguna manera nos estamos montando encima de todo el trabajo ya hecho y nos estamos apropiando de un proyecto que debería ser un proyecto de ciudad.
¿no? Entonces, lo que viene este año para nosotros es fortalecer esto de MACA. A mí como curador me encantaría retomar lo del proyecto Raíz, continuar con lo de Pleamar. Lo de Outside creo que ya pasó en el pasado, ya pasó su tiempo, quizás Raíz sería el proyecto que debería resucitar. Y, y es ahora que creo que nos vamos a abrir otra vez para que entre una nueva generación de artistas, de operadores culturales a fortalecer nuestra organización, porque tanto de los socios fundadores como de los colaboradores que se han ido uniendo desde el 2012, que ya somos una asociación cultural formalizada, solo quedamos 11. Entonces, como que nos faltan manos para hacer toda realidad todos los proyectos que tenemos pensados. Entonces, pienso que es el momento exacto para que nuestros proyectos se abran a la comunidad y que tengamos un alimento de la nueva generación. Entonces, bueno, esa era como la memoria de los colectivos que hemos fundado y pienso que sería interesante ahora tener el testimonio de nuestros invitados especiales, que son Duina Rodríguez, Miguel Málaga y Guido. Les doy la posta a ustedes. Buenas noches, mi nombre es Duina Rodríguez, soy artista plástico. Como bien dijo Milko, nos conocimos desde el 95, en la mayoría de artistas que estábamos estudiando en aquella época en la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Cuando uno entra a un centro de estudios de arte, siempre es lógico que se concatenen muchas cosas en común. Entonces, desde primero o segundo de la Escuela de Artes, empezamos a formar un grupo sólido, ¿no? De artistas que pensábamos de alguna manera igual, ¿no? Que queríamos romper de repente con algunas reglas, con algunas cuestiones muy convencionales de la escuela. Milko hablaba hace poco sobre un centralismo, ¿no? Este centralismo en realidad se da a partir inclusive de instituciones que deberían tener un corte más amplio, sobre todo cuando se trata de arte, pero no, lamentablemente no, ¿no? Acá las instituciones de arte, por lo menos en Arequipa, son bastante cerradas, muy convencionales, muy pegadas al óleo, a la tela, ¿no? Al bodegón y figura humana, ¿no? Entonces, eso como que a nosotros cuando estábamos como que en cuarto de la Escuela de Artes ya no nos llenaba. Queríamos hacer más, queríamos investigar más, queríamos saber más. Entonces empezamos a formar este grupo que todavía no se llamaba Memoria e Imagen, ¿no? Éramos prácticamente 5 chicos, de los cuales 2 ya están fallecidos, quedamos 3. Lamentablemente se fueron 2 muy buenos grandes, ¿no? Rafael Barrio Nuevo, que llegó a ser un súper caricaturista, y Álvaro González, un artista pero genial, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo contar yo de aquellas épocas? Nos guiábamos mucho por el afán de querer superar todo este problema, toda esta problemática de la Escuela de Artes, ¿no? Que nos daban una enseñanza muy convencional, nos cerraban inclusive puertas. Hemos llegado inclusive a tener problemas con profesores ahí en la escuela porque no nos dejaban exponer, porque obviamente nos decían que estábamos como en un espacio de estudiante todavía, ¿no? Pero nosotros teníamos ese ímpetu de querer salir adelante. Bueno, y en realidad lo hicimos, lo llegamos a hacer a partir del cuarto de artes, empezamos a juntarnos y empezamos a trabajar, ¿no? En galerías muy pequeñas, obviamente, como el del Carlos Bacaflor, y en algunas de la UNSA, que aún en esa época que yo recuerde era muy difícil conseguirla, porque bueno, estaban a cargo de personas, no sé, de cuestión social un poquito más elevada, ¿no? No quiero decir nombres, pero bueno, la cuestión es que al abrirnos estas puertas de Carlos Bacaflor, pudimos exponer,
pudimos un poco mostrar más nuestro trabajo individual, ¿no? Como artistas, y al margen de lo que pudieran pensar los demás, ¿no? Es ahí donde se nos unen bastantes chicos de la Escuela Bacaflor, ¿no? Está Jaime Antillaque, como dijo Milko, está Miguel Vilca, ¿no? Que también tenían unas propuestas muy interesantes y querían también tener este medio, ¿no? Este espacio para poder exponer. Luego como que sale esta élite del Chávez de la Rosa y se vuelve un poquito más amplio el panorama para poder exponer en esta galería. Y es ahí donde podemos empezar a hallar el espacio adecuado, porque es una muy buena galería, para poder exponer ya una obra un poquito más madura a partir del 2010 aproximadamente, ¿no? 2011, 2010. Y bueno, se hace cargo la doctora Soledad Maldonado, y ella es la que nos ayuda un poco para poder exponer esta obra, ¿no? Se nos da, como bien mencionó Milko, una tienda de arte, donde podíamos vender desde pequeñísimos formatos, les estoy hablando de formatos de 10 por 10, ¿no? Hasta cuadros grandes, que en realidad era algo bien gracioso, ¿no? Porque mientras algunos trabajábamos en formatos muy pequeños, por ejemplo, les cuento que Jaime Antillaque pues traía unos cuadros bastante grandes, ¿no? Entonces, era maravilloso concatenar con todos estos compañeros, porque todo el mundo tenía su propuesta. A partir de este periodo, ya muchos de nosotros habíamos madurado bastante, ¿no? Y entonces aquí en Arequipa, la madurez a veces se mide de manera muy personal cuando uno es sincero consigo mismo, cuando uno ve su obra y dice, bueno, he avanzado, ¿no? Pero en Arequipa no, en Arequipa lo que se medía, el nivel de repente de fama, entre comillas, o los 15 minutos que nos llega cada artista, se medía bastante por lo que eran los concursos, ¿no? Sobre todo de Michel, Unámonos, ¿no? Que tenían ese corte tan sesgado, ¿no? Que era la acuarela, ¿no? Pero a pesar de eso pudimos darle batalla a todo esto y bueno, muchas instituciones como el Cultural Peruano Norteamericano nos abrieron las puertas para poder exponer ahí, ¿no? Y a partir de esto ya los artistas que empezaron con memoria e imagen y se empiezan a abrir mucho más, ¿no? Queríamos mucho más espacio, queríamos mostrar mucho más de lo que nosotros ya habíamos dado, ¿no? A pesar de que todavía éramos jóvenes. Bueno, entonces, memoria e imagen se da a partir de todo este conjunto de artistas emergentes, todos, ¿no? Y que queríamos definitivamente más. Bueno, luego todo este periodo pasó, ¿no? Y se convirtió un poquito el arte un poquito más en algo más serio, de repente, entre comillas, ¿no? En algo que se debería de llevar de repente de acuerdo a la altura del artista, ¿no? Ya habíamos logrado ciertas cosas en los planos personales, cada uno, ¿no? Pero necesitábamos más. ¿Y qué es lo que necesitábamos? Obviamente, irnos hacia nuestra comunidad, ver qué estaba sucediendo en nuestra comunidad, qué estaba sucediendo en nuestra ciudad, ¿no? Al margen de que ya habíamos ganado cierto prestigio o con menciones honrosas o premios, ¿no? Que para muchos de nosotros no significaba nada. Lo que nosotros realmente queríamos era comunicar cuestiones más culturales, más fuertes, ¿no? En cuanto a la región, en cuanto a la ciudad, ¿no? Y sobre todo librarnos de ese centralismo tan canibalista que tiene Lima, ¿no? Que al principio un artista, por lo menos provinciano, siempre quiere llegar a Lima y dice, oh, cuando llegaré a Lima, o si alguno de los críticos hará algo por mí o hablarán de mí.
pero en realidad creo que ese nunca ha sido un buen camino, ¿no? Porque sabemos perfectamente cómo funcionan las cosas en la capital. Entonces, es por esto que muchos de nosotros tuvimos la posibilidad de repente de reunirnos y decir, este colectivo tiene que emerger más hacia nuestra región, ¿no? Recuerdo mucho que abrimos un taller en Santa Catalina, y donde se asociaron pues muchos más chicos, ¿no? Donde estaban Héctor Vera, y estaba también Marcela Ayala, que por esas épocas estaba trabajando junto con nosotros aquí en Arequipa. Y René Mamani también estuvo, creo. Y Javier, que ahora está en Brasil. Bueno, todos ellos hemos estado trabajando juntos hasta el 2012-13 aproximadamente en este pequeño taller, ¿no? Que se convirtió prácticamente en una segunda casa, ¿no? Donde inclusive podíamos llevar a nuestros hijos, ¿no? En el caso mío con Zoe, ¿no? Que no teníamos con quién dejarla y ella ha vivido pues momentos maravillosos al lado de sus tíos artistas, como ella les decía. Entonces, a partir de toda esta experiencia de agarrar de repente talleres, ¿no? De generar cosas, reuniones increíbles que tuvimos, por ejemplo, con Kenneth O'Brien, que él era poeta y que se vino por unas vacaciones a querer aprender a pintar. Y nosotros nos llenamos tanto de esa experiencia con Kenneth. Era maravilloso porque él y su poesía, porque es un poeta de primera, pero también con esa gran, ¿cómo se puede decir? Esa gran voluntad para poder agarrar el óleo, ¿no? Y bueno, entre risas y bromas, compartíamos muchísimo, aprendimos muchísimo todos de nosotros eh, para poder llegar a conocernos, ¿no? Para poder llegar a trabajar conjuntamente, ¿no? No solamente éramos artistas, había muchos amigos, ¿no? Que de repente iban al taller a aprender, iban al taller, inclusive se pasaban noches de noches jugando ajedrez, por ejemplo, ¿no? Que eran unos grandes ajedrecistas. Entonces, este tipo de actividades nos ayudaba mucho a reunirnos entre amigos, entre gente que de repente disfrutaba mucho de las cosas que nosotros hacíamos, de la misma música, de repente, ¿no? Y fue realmente un periodo muy, muy, muy grato, muy bonito, que lamentablemente tuvo que acabar porque, bueno, ya algunos de nosotros ya habíamos ya pasado bastante tiempo y teníamos que darle también oportunidad a los chicos, ¿no? Y es ahí donde empiezan a entrar a los chicos de Construye, que bueno, yo voy a dejar un poco a la palabra a Guido, ¿no? Porque él es el que ha vivido prácticamente todo este periodo de Construye. Yo apoyé en algunas cosas, porque también un poco estaba relacionada a mi maternidad, el cuidado de Zoe, ¿no? No me permitía mucho de repente entrar a tallar mucho en la asociación, pero siempre estuve apoyando bastante, ¿no? Con obra, de repente por ahí con alguna que otra idea, ¿no? Pero como socia todavía no estuve en Construye, ¿no? Es recién, vamos a hablar como que hace 2 años que recién estoy entrando como socio otra vez a Construye y a lo que es Pleamar para el festival, ¿no? Pero bueno, en resumen es todo lo que yo les puedo contar sobre imagen y memoria, que fueron unos años maravillosos porque éramos tan pequeños, y ahora vernos así tan surgidos en realidad, ¿no? Y con tanto sufrimiento, literalmente hablando, porque es como haber, no sé, parido con una cesárea forzada, ¿no? Porque el centralismo a veces no nos deja
surgir. Entonces, pero es así como tiene que ser, por lo menos en la periferia. Le cedo la palabra a Guido. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Guido Núñez, también parte activa de la Asociación Cultural Construye ya unos buenos años, estamos hablando desde el 2011, 2010, en que se genera el festival que construye la segunda edición, en la que Mirko me invita a participar, junto conmigo entramos a participar varios jóvenes, ¿no? De nuestra generación, de artistas, escritores, fotógrafos, músicos, una diversidad distinta de personas en las cuales estábamos, como quien dice, inverdes en lo que es la organización, en lo que teníamos que ir generando para que el festival se realice en ese tiempo y bajo la guía de Milko, de los miembros más activos del colectivo, dirigiéndonos acerca de cómo se tienen que hacer las cosas, comenzamos a descubrir lo que es el mundo de las exposiciones, de los conversatorios, de la curaduría, de la museografía, que bueno, a lo largo del tiempo venimos viendo y seguimos aprendiendo de ese tipo de conocimientos, ¿no? De hablar de arte contemporáneo, cómo tener los conceptos claros de lo que queremos expresar o queremos tener dentro de las expresiones, de las distintas expresiones artísticas, ¿no? Construye, nace, continúa, ¿no? Nace, ¿no? Continúa con todos nosotros desde esa época con muchas ganas, ¿no? De querer generar un cambio, de querer ver en nuestra ciudad mucha más actividad en lo que corresponde en el sector del arte, ¿no? Y de esta manera es que se generaron, o se comenzó a generar un movimiento que está, que sigue avanzando, sigue teniendo ahí cambios, los que salieron del colectivo formaron otro colectivo, trabajan actualmente dentro de, viendo sus propios intereses. Y bueno, se generó una movida bastante grande, cultural en Arequipa, la cual continúa. El colectivo o asociación Construye viene hace muchos años trabajando en pro del arte y en pro de un cambio más que todo social, creo. Bueno, eso es mi punto de vista, en el cual tenemos la sinergia con todos los componentes. Y Construye ha tenido distintos festivales, exposiciones, en las cuales hemos participado varios artistas, en las cuales también hemos apoyado en la organización, eh, desde la parte de diseño gráfico, la parte de, como comentaba Milko, del equipo de montaje, todas las vivencias que se van teniendo dentro de cómo se generan todas estas actividades. Al principio teníamos un poquito más de actividad entre todos como miembros, porque hacíamos conversatorios, revisábamos nuestros portafolios, teníamos reuniones más continuas. Creo que como en toda organización, al principio estamos bastante animosos, ¿no? Poco a poco todos van envejeciendo, teniendo sus propios intereses y van racionalizando sus tiempos mucho más y estableciendo sus prioridades, ¿no? Somos pocos los que continuamos en el trabajo, si se puede decir, intenso o estando dentro del medio para poder continuar con el trabajo que se está realizando hasta el momento. Como bien comentó Mirko, toda la línea de tiempo que se ha venido realizando, un sinfín de actividades que se llegan a concretar ahora también
con el MACA, ¿no? Con el Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa, que es un sitio web que invitamos a todos a poder visitarlo, revisar nuestras distintas actividades que vamos teniendo, tenemos un archivo histórico que estamos alimentando poco a poco, también dentro de las redes sociales de Construye, Pleamar, Outside. Invitamos a todos a que vayamos revisando y también a unirse a trabajar juntos, ¿no? Muchas gracias. Miguel, ¿tú sigues? Sí, dale, dale. Buenas noches, buenas tardes con todos. Gracias por habernos invitado, por dar la oportunidad de poder comentar nuestras experiencias dentro del festival. Eh, yo soy Miguel Málaga, soy arquitecto de profesión, ¿no? Pero esta curiosidad hacia el arte contemporáneo y hacia el quehacer cultural dentro del marco del arte contemporáneo, se ha dado siempre al inicio por de la mano de lo que pasaba dentro del festival que Milko organizaba, ¿no? Yo a Milko lo conocí por azares así dentro de un grupo de amigos, de mi hermano, y creo que lo más interesante que se podría, o que podría yo haber resaltado de todo lo que se ha hecho en el festival es la posibilidad de crear oportunidades y la posibilidad de aperturar ventanas y puertas hacia otros modos de ver tanto el arte contemporáneo dentro de una sociedad arequipeña que es muchas veces complaciente o displaciente también, y también la posibilidad de experimentar otras realidades a través del arte, pues, ¿no? Creo que ese ha sido uno de los aportes más fuertes que ha tenido el festival desde que yo he podido participar, ¿no? O sea, el poder dar ventana y luz a otros aspectos que muchas veces, no tanto el centralismo nacional, sino el mismo centralismo de la ciudad, pues, ¿no? O sea, el haberse visto puntualizado las perspectivas de lo que pasa dentro de la ciudad. Eh, el ha podido romper un poco esto dentro del marco del outside, por ejemplo, romper esto hacia las periferias y poder ver lo que pasa urbanísticamente, socialmente fuera de la ciudad, es algo muy valioso. Pues. Creo, de las partes más importantes que ha podido contribuirse dentro del festival, ¿no? A mí no me ha tocado el compartir con ellos los contratiempos o estas cosas, la necesidad de sortear algunas dificultades, pues, ¿no? Pero creo que he visto en el festival, yo veo en el festival, que por eso he podido regresar y aceptar la invitación de Milko a participar, porque creo que sí es necesario esto, ¿sabes? Dentro de la sociedad arequipeña creo que sí es necesario poder aperturar y poder dar voz a otros puntos de vista, más allá de los ya establecidos, canónicos, llámalos incluso, como bien dice Milko, esos puntos ya argollados, pues, ¿no? Dentro del círculo del arte. Creo que es muy valioso ese trabajo y creo que el trabajo que ha venido haciendo Mirko, el festival, ha sido muy encaminado a esa parte, muy direccionado a esa parte, y creo que es lo más positivo, ¿no? Lo más positivo que se puede rescatar, que puedo yo mencionar dentro de mi corta participación dentro del festival, ¿no? Bueno, es importante también mencionar un poco cómo se han ido sumando los actores de nuestro proyecto. Duina, Wilder Espinosa y yo somos algo así como que el núcleo duro del colectivo Memoria e Imagen. En Construye estamos Wilder, yo, Duina, pero también está Armando Mamani, Junior Montoña, José Manuel Torres, Guido Núñez, Elierro Ríos, Miguel Málaga. Ellos son los que este año se han puesto el proyecto sobre la espalda. Y en la línea del tiempo también hay algunos puntos que mencionar. Por ejemplo, cuando el colectivo de Memoria e Imagen se muda a un segundo taller alquilado, nos vamos a vivir al barrio de Guido Núñez, ¿no? O sea, y es ahí que nos conocemos más con Guido y Guido comienza a frecuentar nuestro taller. Y también cerca de ese barrio estaban todos los amigos de la movida hippie de Tambo de Bronce, que también nos conectamos con ellos al inicio, hubo un aprendizaje, también nos sacamos chispas, estamos distanciados ahora, pero hubo una cercanía con una movida juvenil.
y a la par, eso estaba potenciado por el mundo de la música. Y después, cuando nos distanciamos de los chicos del colectivo Cerco Eléctrico y Tambo de Bronce, es que entra Miguel. Miguel hace rock, ha tenido varias bandas de rock en Arequipa, y potenciamos también lo que era nuestro concierto de cierre del Festival Construye, que se llamaba Destruye, ¿no? Bueno, este año no ha habido por la pandemia, pero casi siempre el Festival Construye y el Festival Pleamar tuvieron un concierto de cierre que se llamaba Destruye, ¿no? Porque nosotros le rendíamos homenaje al concepto de destruir para construir, ¿no? Y cerramos con esa idea nuestros proyectos, con un espíritu muy anarquista, ¿no? Anarcopunk. Y de alguna manera nuestro proyecto también se acerca a la escena rock, a la escena subte, a la escena contestataria. Nos alejamos de la movida institucional, trabajamos con instituciones, pero trabajamos con la idea de proponer una nueva escena, ¿no? Una escena que no sea complaciente, y eso creo que es algo que marca el perfil del proyecto desde el inicio, del proyecto del festival, del proyecto del salón regional, del proyecto de asociación, del proyecto de colectivo, y ahora del proyecto que tenemos de armar una plataforma expositiva, que es un prototipo en realidad de museo, ¿no? Parte como un museo virtual, pero pretende convertirse en una plataforma en físico. Bueno, Vera, no sé si quieres comentarnos algo que te ha parecido la exposición. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias, Milko, por esta narrativa histórica tan completa y tan extensa. Muchas gracias a Edwina, a Miguel, a Guido por los aportes. Y siempre es bueno saber que, bueno, no estamos solos en el universo, sino que en otras ciudades también se desarrolla actividad que está bien parada sobre sus dos pies, y que a pesar de ser un conjunto de iniciativas independientes, está desarrollándose y está cobrando cada vez más fuerza con los años, porque, bueno, sabemos que las iniciativas independientes también a veces se ahogan y se agotan por falta de apoyo, por falta de recursos, y bueno, siempre es interesante compartir experiencias y enterarnos de lo que está sucediendo prácticamente al lado de nosotros, porque Arequipa y Cusco son dos ciudades del sur del Perú que están muy cerca la una de la otra, y sabemos que ha habido siempre un intercambio, y ahora escuchando este resumen, bueno, lo veo como un ejemplo para diferentes ciudades, ciudades como Milko dice periféricas, pero a mí no me gusta mucho esta palabra, pero ciudades que no son capital del país, ciudades de regiones, ¿no? Porque ahora la palabra región es la que más está en uso. Entonces es bueno saber que hay experiencias sólidas y hay experiencias consistentes y duraderas que existen en diferentes lugares del país. Muchísimas gracias a todos ustedes, y no sé si quieren decir cada uno de ustedes quizás algunas palabras de despedida para nuestro público. Gracias a ti, Vera, más bien por invitarnos a este conversatorio para poder contar de repente cómo ha sido desde nuestros inicios, nuestra vida de artistas, y de cómo hemos llegado de repente hasta estos años a estar vivos, porque es muy difícil. El ser artista es muy difícil. Ya en el mundo, imagínate en el Perú, imagínate en las regiones, ¿no? Entonces, agradecerte el espacio que nos has dado para poder contar nuestras experiencias, y ojalá que esto de alguna manera les sirva a los chicos jóvenes que van a estudiar arte o que recién están egresando de las escuelas, a tener también este ímpetu para poder salir adelante, ¿no? Gracias. Yo tengo una pregunta a Milko, porque supongo que Milko es el que maneja la información, el espectro de información más completo. Milko, desde tu punto de vista de gestor y curador, ¿cuál fue el momento más crítico cuando, bueno, quizás ya estaban a punto de tirar la toalla, cancelar un evento, o bueno, había conflictos fuertes?
un punto crítico que los haya puesto realmente a prueba como grupo, como colectivo, como un ente solidario? Han habido varios puntos críticos. En el colectivo Memoria de Imagen, el núcleo duro es básicamente Duina, Wilder Espinosa y yo. Más que momentos críticos han ido desapareciendo los amigos, algunos entran, salen. Por ejemplo, este año se volvió a unir a la muestra Javier Espelucín, que se había apartado un poco de nosotros. Algunos socios se fueron de ciudad, pero otra vez están exponiendo con nosotros, como Marcial Ayala. Entonces, el colectivo Memoria e Imagen ha sido como que un espacio donde ha entrado y salido mucha gente, ¿no? Pero en realidad nunca ha habido un punto crítico. En Construye sí ha habido varios puntos críticos, ¿no? El primero, creo yo, fue después del 2012, cuando hubo una ruptura en la asociación, se fue más del 50% de los socios fundadores, porque fuimos bastantes los que fundamos la asociación, un aproximado de 25, si no me equivoco, y al final quedamos algo de 12, 13, ¿no? Sobre todo se fue la gente de la movida del poeta Augusto Carrasco, que realmente fue quien acuñó el nombre, ¿no? Es por eso es que yo intento dejar de usar el nombre Construye y le cambio el nombre al festival a Pleamar. Entonces, el año 2014 como que resucitamos con un nuevo diseño de proyecto y con un nuevo nombre, ¿no? Ese fue un momento de quiebre bien fuerte. Y después el otro punto fue cómo nos golpeó la censura en Arequipa, cómo nuestros proyectos comenzaron a sentirse ya, se hicieron fuertes en la ciudad. O sea, el medio cultural, los jóvenes ya hablaban del outside, ya hablaban del pleamar, ya hablaban de lo que hacían los de la Asociación Construye, y de alguna manera tuvimos que enfrentar a los poderes fácticos de la ciudad con una censura, con el cierre de puertas. O sea, lo voy a decir con mucha franqueza, en Arequipa a nosotros sí nos cierran las puertas. O sea, los espacios culturales están tomados por la derecha, por el medio conservador, y nuestros proyectos no tienen acogida. Entonces, nos hemos tenido que reinventar en estos últimos años y esto coincide con la pandemia. O sea, realmente este año hemos regresado con fuerza, ha sido como un tercer golpe, ¿no? Nos hemos reagrupado, inclusive hemos tenido que sanear nuestra asociación, la situación legal de nuestra asociación durante todo el año 2020, hacer un montón de trámites con SUNAR para lograr el apoyo. Eso ha sido sí otro momento crítico, pero otra vez estamos de pie, otra vez nos hemos reagrupado, nos hemos vuelto a unir, hemos vuelto a firmar el padrón, y creo que se viene un siguiente momento de cambio, ¿no? Porque creo que sí, la pandemia ha reconfigurado todo el panorama cultural y nosotros tenemos que repensar esto. Es por eso que estamos lanzando lo de Maca, ¿no? Guido, por ejemplo, es el diseñador web, que junto a Elier Berríos son quienes se encargan de esta parte virtual, ¿no? Del registro, del diseño web. Junto conmigo trabajamos el tema en redes sociales, donde sí nos hemos hecho protagonistas de la movida cultural, dado que muy pocos artistas visuales trabajan proyectos en redes, ¿no? Y nosotros somos como que los pioneros en ese aspecto. Entonces, sí hemos tenido tres momentos importantes, y sobre todo creo yo que se nos van a venir más porque tenemos la decisión de tomar distancia de la movida centralizada. O sea, cada vez más lejos de Lima. Esa sería la propuesta. Porque no estamos de acuerdo y no nos parece ético que el arte peruano se mueva desde una plataforma centralizada, ¿no? Yo, por ejemplo, como curador, no quiero ser parte de la Asociación de Curadores del Perú, que creo debería llamarse Asociación de Curadores de Lima, ¿no? Disculpa, yo sé que eres parte de esa asociación, Vera, pero realmente son muy pocos los curadores fuera de Lima que son parte de la asociación. Y nosotros sí consideramos que se debería, por lo menos en el sur, armar una asociación, porque realmente se están haciendo cosas importantes fuera de ese gran monstruo que es Lima. Tanto la Bienal Independencia, los esfuerzos que tú tienes, Vera, en Cusco, han habido otros operadores culturales en Cusco que también han organizado otros proyectos de gran envergadura. Acá en Arequipa también se mueven
proyectos, hay una Bienal de Grabado, estamos nosotros, hay otros colectivos que están trabajando. Entonces, yo pienso que sí se puede enfrentar el centralismo con trabajo, ¿no? Y sobre todo cuando el trabajo es silencioso y tiene frutos de gran escala, ¿no? Y sí, o sea, nosotros pensamos que eso también podría ser una siguiente crisis cuando la gente de Lima se entere que acá en el sur nos negamos a ser parte de. Gracias, Milko. Para decir algo en defensa de la Asociación de Curadores a la que pertenezco, la Asociación de Curadores, sobre todo ahora en estos últimos tiempos, sí, está haciendo esfuerzos por incorporar a la gente de regiones. Obviamente desde una perspectiva de la capital es bastante difícil porque ellos, bueno, no tienen el mismo modo de ver las cosas como nosotros, que si vivimos en las regiones. Entonces simplemente es cuestión de enfoque que ellos no pueden cambiar porque están ahí. Pero bueno, por ejemplo, hay varias personas del norte, también de ciudades, como tú dices, periféricas, ¿no? Pero ciudades distintas a Lima. Y sí hay un movimiento descentralizador bastante significativo dentro de la asociación. Entonces, bueno, vamos a ver cómo anda la cuestión en el tiempo y a ver si las cosas cambian. Yo entiendo que tú probablemente tuviste tu primer contacto un poco en otros tiempos, quizás cuando la cosa era más cerrada, pero esperemos que el proceso vaya cambiando. Y por ejemplo, en la asociación, la Bienal de Grabado de Arequipa se difundía con bastante fuerza, ¿no? Entonces sí hay la presencia de regiones, están realmente haciendo esfuerzos significativos por abrirse y enterarse y publicitar las cosas que están sucediendo fuera de Lima. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que las dificultades y las adversidades nos fortalecen y también prueban la resistencia de la solidaridad humana y de la persistencia de diferentes iniciativas y del trabajo conjunto de la gente y de determinados proyectos, su vitalidad, su continuidad. Entonces, bueno, si el proyecto de ustedes, quizás bajo diferentes formas, diferentes nombres y diferentes marcos institucionales, organizativos, ha sobrevivido tantos años, se está marchando, eso quiere decir que realmente hay una gran energía detrás y es una iniciativa que probablemente va a durar bastante tiempo y esperemos que continúe a través de generaciones de artistas, ¿no? Entonces que ustedes pueden después legar esta iniciativa a otra gente más joven. Eso obviamente en cada caso de una iniciativa organizada es el futuro deseado. Y bueno, en cuanto a la censura, yo creo que las plataformas digitales son una muy buena escapatoria de este problema, porque nosotros en nuestro evento no hemos tenido muchos problemas de esta índole, pero sí hemos tenido. Y siempre, bueno, la página web, las redes sociales, es donde más apertura existe. Y si, por ejemplo, bueno, lo censura en Facebook, se puede poner un contenido en la página web y eso prácticamente no es censurable. Es decir, es una gran ventana para evitar diferentes tipos de presiones oficialistas o, bueno, conservadores de la sociedad donde tenemos que desarrollar nuestra actividad. Y es un muy buen punto a favor, creo, a favor de los espacios virtuales. Y justo aprovecho para recalcar la página web que reúne todas las iniciativas comentadas hoy. Es la página web, a ver, Milko, corrígeme si me equivoco, macarequipa.com, ¿verdad? Sí. Macarequipa.com, ahí yo creo que nuestro público podrá encontrar información presentada de diferente manera, pero de lo que se conversó hoy, yo justo mientras estaban conversando, yo estaba revisando esta página y estoy viendo que, bueno, es como un resumen de todos los proyectos que acaban de ser comentados, ¿correcto? Sí, claro. Lo que nos interesa también bastante con aterrizar todo lo hecho en Internet es que se tenga un documento accesible a todos los que quieran conocer la experiencia, ¿no? Una de las cosas
que nos ha quedado como aprendizaje es que es necesario dejar documentación, es necesario demostrar los procesos, demostrar los cambios, inclusive darle los créditos a la gente que ha participado en los proyectos, ¿no? Porque muchas veces se hacen cosas y no quedan vestigios. Hace unos días, por ejemplo, conversaba con un curador limeño que vive en Alemania y con un curador alemán. Les contaba que a inicios de la década de los 90 en Arequipa hubo una bienal de fotografía donde expuso Joseph Beuys y no lo podían creer, me decían, ¿cómo? ¿Cuándo? Ni en Lima saben eso. Y me dijeron, ¿y cómo has encontrado esa información? Pues un día Duina y Wilder estaban escarbando en la basura prácticamente de la Oficina de Cultura de la UNSA y encontraron un catálogo donde constaba la participación de Joseph Beuys en una bienal de fotografía que tuvo 3 ediciones en Arequipa. O sea, imagínate, ¿no? ¿Cómo es que si no se documenta, si no se genera un espacio ahora en virtual, toda la información se puede perder? Entonces, para nosotros es importante ya comenzar a profesionalizarnos en ese aspecto, ¿no? Porque muchas veces el trabajo se puede perder en el tiempo. Otra cosa que me gustaría acotar como aprendizaje y como experiencia que creo debemos compartir con todos los operadores culturales que hay en el Perú que vive a espaldas de la capital, es que realmente no necesitamos a Lima si generamos redes colaborativas con artistas, con operadores culturales de otros países. Para nosotros es muy fructífero. Realmente es uno de nuestros éxitos el tener aliados en otros países que de manera muy solidaria siempre están dispuestos a participar en lo que hacemos. Y es ahí donde hay un perfil bien marcado entre los artistas, curadores, críticos nacionales y los que viven en otros países. A los limeños hay que rogarles, a gente muy destacada de otros países, solo basta con una invitación y son ellos los que insisten en participar. Y creo que ahí hay una gran diferencia para los que vivimos en la periferia de Lima. Para nosotros es mucho más fructífero trabajar con los que están afuera, con el extranjero, o incluso artistas peruanos que son parte de la diáspora, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos grandes aliados en artistas arequipeños que se han ido del país o artistas peruanos que se han ido del país y colaboran, ¿no? Y realmente es un gran aprendizaje el que tenemos y sugerimos a otros operadores culturales, gestores, curadores, que no son parte de la movida limeña, es que intenten hacer contacto con gente de otros países que realmente van a recibir mucho apoyo. Hay una gran solidaridad del gremio afuera, no siempre adentro, pero afuera. Y eso es lo que alimenta mucho al proyecto de Pleamar. Y esperamos tener más nexos con artistas de afuera porque realmente hay mucha más actitud de apoyo. Muchas gracias, Milko. Bueno, Cusco no es un país extranjero, pero yo pienso que una colaboración entre Cusco y Arequipa siempre se ha dado muy bien. Como digo, son ciudades cercanas y creo que tienen también bastantes cosas en común en el espíritu. Y les agradezco a todos por compartir esta experiencia. Yo pienso que va a ser muy útil para todos los operadores culturales, para todos los agentes culturales que trabajan en diferentes ciudades del Perú y estamos de alguna manera contribuyendo a esta tarea que tú mencionas y tú recalcas su importancia, la tarea de construir los archivos y no dejar que los aportes de personas, de instituciones y los proyectos que se han realizado en el pasado se pierdan y se olviden. Entonces, la construcción de esta memoria es una de las tareas que ahora se está haciendo más fácil gracias a las plataformas digitales que permiten almacenar esta información. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por cada uno de los puntos de vista y cada uno de los recuerdos que han sonado el día de hoy en este conversatorio. Gracias nuevamente y muy buenas noches. Gracias, Vera. Gracias.